Psicología y mente. Las 9 principales redes neuronales del cerebro humano. Resumimos y mapeamos las redes de neuronas que trabajan de manera interconectada en el cerebro. Comprender el funcionamiento del cerebro es tan complicado que con el paso de las décadas han ido apareciendo diferentes enfoques para intentar explicar distintas facetas de su mecánica neurobiológica. Algunos tratan de ir describiendo estructuras concretas del sistema nervioso para entender en qué funciones se especializan, y otros adoptan una perspectiva distinta e intentan estudiar conjuntos de neuronas que se conectan entre sí, formando circuitos distribuidos por distintas estructuras. Este segundo enfoque ha hecho posible el mapeo de diferentes neuronas, de diferentes redes neuronales del cerebro humano. Veamos cuáles son y en qué patologías neuropsiquiátricas se ven afectadas según el enfoque biomédico de la salud mental. Tipos de redes neuronales según su clasificación. Aquí te resumiré las redes neuronales del cerebro humano más importantes. Algunos de ellos pueden ser entendidos como circuitos con un inicio y un final relativamente fáciles de distinguir, mientras que otros son más bien redes difusas de células nerviosas en las que cuesta saber dónde empiezan y dónde acaban. Normalmente para las primeras se usa el término vía y para la segunda se usa el término red difusa o red de gran escala, aunque no hay una regla fija para ello. A grandes rasgos, esto significa que las redes neuronales del cerebro humano pueden ser clasificadas en las siguientes redes corticales de gran escala: red neuronal por defecto, red ejecutiva central, red de saliencia, red atencional dorsal, red atencional ventral, vías dopaminérgicas, vía mesolímbica, vía mesocortical, vía nigroestriatal, vía nigroestriatal y vía tuberoinfundibular. Así influye la información por los circuitos del cerebro. Para entender el funcionamiento de estas redes neuronales, recuerda que cada una de estas células nerviosas está constantemente emitiendo y recibiendo unas moléculas llamadas neurotransmisores, las cuales influyen en los patrones de actividad neuronal. Se trata de sustancias que, por lo general, son liberadas por parte de por una parte de la neurona conocida como terminal axiónica o botón sináptico, y parte de ellas son recibidas por otra neurona cercana, sobre todo mediante unas estructuras llamadas dendritas. Entre ambas cosas hay un espacio llamado hendidura sináptica, lo cual significa que las neuronas no llegan a tocarse. Aunque de circuitos, si intentamos asociar este concepto a la electricidad, en las redes neuronales humanas no hay una transmisión ininterrumpida de impulsos eléctricos. En cada terminal axiónica, la actividad eléctrica se transforma en actividad química generando oleadas de liberación de neurotransmisores. Dicho esto, algo que caracteriza a las vías dopaminérgicas es que sintetizan, liberan y captan moléculas de dopamina como mensajero principal, junto con cantidades bajas de GABA o glutamato, mientras que esto no pasa con las redes corticales de gran escala. En estas últimas se usa sobre todo el glutamato y el GABA, combinándolos con otras moléculas que actúan como neuromoduladores, como neuromoduladores, dopamina, serotonina, etcétera. Significa esto que en estas redes de células nerviosas, unas neuronas mandan y reciben un neurotransmisor y otras hacen lo mismo con otras clases de moléculas. No, cada una de las terminales de envío y de captación de neuronas pueden utilizar varios tipos de moléculas a la vez. Por ejemplo, aunque la vía mesolímbica sea considerada dopaminérgica, la misma terminal axiónica puede mandar tanto dopamina como GABA, y algunos de los tramos de este circuito incluso pueden que predomine una molécula que no es la dopamina. Los circuitos neuronales del cerebro, localización y funciones. Pasemos ahora a una descripción de lo que hacen estas redes de células nerviosas y de su ubicación en el encéfalo humano. Eso sí, recuerda que muchos de estos circuitos se solapan funcionalmente. Por ejemplo, la red ejecutiva central necesita la participación de prácticamente todas las demás, ya que es cognitivamente muy exigente. Piensa en estas redes como conjuntos de neuronas que, aunque tienden a interactuar más con las formas que parte de su misma red, también hacen trabajos secundarios comunicándose con otras de manera paralela. Primero, red neuronal por defecto.
La red neuronal por defecto se activa especialmente cuando la mente no está centrada en una tarea externa concreta. Pensar en uno mismo, recordar el pasado, imaginar el futuro, divagar o reflexionar de una manera más o menos superficial sobre las cosas aleatorias que nos pasan o que nos van pasando por la cabeza. Esta red es clave para la identidad narrativa. Traducción participa en ese yo que se cuenta historias sobre quién es, qué le pasó y qué podría pasar. Podría, pero sin detenerse a pensar para que piensan. No, aquí me equivoqué. Pero sin detenerse a pensar para qué piensan esas cosas. Es un proceso relativamente contemplativo que aparece en esos momentos en los que estamos ensimismadísimos porque nada ni nadie reclama urgentemente nuestra atención. Además, algunos estudios sugieren que cuando está muy asociada a a la rumiación negativa, puede relacionarse con depresión o ansiedad. Cuando está muy acoplada a rumiación negativa, puede relacionarse con depresión o ansiedad, pero no es una red mala. Sin ella no habría autobiografía, imaginación ni pensamiento social complejo. ¿Quieres saber por dónde se distribuye? Pues, aunque como he mencionado antes, no es fácil delimitar su ubicación, más o menos incluye regiones como la corteza prefrontal medial, el precuneio, el cíngulo posterior y áreas temporoparietales, áreas relativamente superficiales al del encéfalo. Segundo, red ejecutiva central. Esta y la anterior red de neuronas son relativamente incompatibles. Cuando una se activa, la otra tiende a apagarse. Cuando estamos inmersos en la solución de un problema, aunque esta distinción se difuma bastante cuando, no cuando nos proponemos tareas que implican algo de creatividad o cognición dirigida hacia la conducta social. Y la memorización autobiográfica, ahora entenderás por qué. DLPFC, PPPC, PPC, PPPC. La red ejecutiva central, también conocida como red frontoparietal, es la que lleva a cabo más tareas que solemos considerar racionales y asociadas a la inteligencia. Detección de patrones, solución de problemas mediante la memoria de trabajo, represión de los impulsos, todos ellos procesos mentales que requieren el uso deliberado de la atención y el esfuerzo mental. Por ello, la red ejecutiva central está muy vinculada a lo que solemos llamar funciones ejecutivas, o sea, tareas cognitivas demandantes que nos llevan a intentar imponer orden en nuestras ideas y ponerlas a trabajar para llegar a un objetivo concreto. Algo muy distinto a lo que propone la red neuronal por defecto, la cual tiende a desconectarnos del mundo externo y no nos hace aspirar a llegar a una meta específica. Además, algunos investigadores creen que el cerebro de las personas con TDAH tienden a mostrar niveles relativamente bajos de actividad en la red ejecutiva central, motivo por el que se intenta reactivar mediante el uso de psicofármacos. Sin embargo, esta hipótesis es debatida y cuesta analizar hasta qué punto refleja la realidad, ya que la red ejecutiva central es muy versátil y sus patrones de actividad cambian constantemente. Este circuito está entre la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal dorsolateral, que son áreas del cerebro ligadas al pensamiento abstracto y la planificación de acciones para lograr una finalidad que no tiene por estar ligadas a expectativas a muy corto plazo. Ahorra para comprar un coche, preparar una entrevista de trabajo, etc. Tercero, red de saliencia. La red de saliencia tiene como principal función detectar estímulos relevantes tanto externos como internos, dolor, señales corporales, posibles amenazas, oportunidades de lograr algo de manera sencilla, etc. Neuroanatómicamente incluye sobre todo la ínsula anterior y la corteza singular anterior. Estos dos cositas de y eso. Esta parte creo que es ínsula anterior, ínsula anterior, corteza singular anterior. Esto de aquí. Una parte de la comunidad científica cree que esta red ayuda a cambiar entre la red por defecto y la red ejecutiva central, es decir, entre un modo más introspectivo y otro más orientado a las tareas. Por cierto, según la hipótesis de la saliencia aberrante, este circuito es clave para entender los trastornos psicóticos, ya que alteraciones como las alucinaciones y los delirios pueden ser entendidas como un problema para filtrar la información importante. Cuarto, vía mesolímbica. La vía mesolímbica es uno de los circuitos neuronales cuyas neuronas se comunican entre sí, sobre todo basándose en la dopamina, un neurotransmisor que solemos asociar a la motivación, aunque también desempeña otras funciones. Sin embargo, también usa cantidades algo más pequeñas del neurotransmisor GABA y glutamato.
ya que el primero inhibe la actividad de la dopamina y el segundo la amplifica. Por otro lado, tanto la vía mesolímbica como la mesocortical participan en lo que se conoce como sistema de recompensa del cerebro, el cual lleva a cabo funciones relacionadas con el deseo por alcanzar metas y el placer de llegar a ellas. Esto tiene que el cerebro, cuerpo de vía estriado, tálamo, putamen, hipotálamo, núcleo accumbens, el cerebelo, sustancia negra, área tegmental ventral, glándula hipófisis de acá, vía mesocortical, esto de aquí, vía nigroestriada, esto de acá, esto de acá, y vía mesolímbica, esto de por aquí, vías dopaminérgicas. Podría decirse que este circuito es el principal responsable del componente emocional de la consecución de deseos, una de las partes del sistema nervioso que nos permite asignar un valor alto a ciertas finalidades y un valor más bajo a otros. Actualmente se cree que las personas que han desarrollado adicciones tienen esta parte del sistema nervioso severamente alteradas, haciendo que cada vez le den menos importancia a cualquier estímulo agradable que no tenga que ver con el consumo de droga o con la o con la realización de la conducta adictiva. Por otro lado, también se hipotetiza que las personas con anedonia, una alteración asociada a la incapacidad de sentir placer o motivación, muestran niveles bajos de actividad de las vías mesolímbicas. La vía mesolímbica nace en el área tegmental ventral y desde ahí las neuronas lanzan axones hacia estructuras del sistema límbico, sobre todo el núcleo accumbens, además de la amígdala y en las zonas más periféricas y alejadas de este circuito, la corteza orbitofrontal. Quinto, vía mesocortical. La vía mesocortical también parte del área tegmental ventral, pero proyecta los axones de sus neuronas sobre todo hacia la corteza prefrontal. En comparación con la mesolímbica, esta se centra más bien en la evaluación del valor, que debe ser asignado a cada finalidad, comparando expectativas y resultados de decisiones. Por ello, está relacionada con funciones como la planificación, la toma de decisiones, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva y la regulación de las emociones. Si la mesolímbica empuja hacia la recompensa, la mesocortical ayuda a poner contexto. ¿Me conviene? ¿Qué consecuencias tendrá? Además, a diferenciar de la anterior. Esta tiene un sesgo hacia la identificación de consecuencias desagradables o dolorosas para aprender a evitarlas. Por otro lado, varios estudios muestran que la reducción de niveles de dopamina en la vía mesocortical se asocia a los síntomas negativos de la esquizofrenia, aplanamiento afectivo, falta de atención, problemas de la memoria de trabajo y alogia. Sexto, vía nigroestriatal o nigroestriada. La vía nigroestriatal está bastante restringida al área de los ganglios basales, que son un conjunto de agrupaciones de neuronas ubicadas en la parte baja del prosencéfalo, es decir, debajo de la corteza cerebral. Como su nombre indica, conecta entre sí la sustancia negra del cerebro, el origen de esta vía, con el cuerpo estriado, más concretamente la parte dorsal de este último, el núcleo caudado y el putáneo. Esto es por debajo, tenemos una foto cerebral. Como red de neuronas, esta es fundamental para el movimiento voluntario, la coordinación motora y la formación de hábitos, patrones de movimiento que hemos aprendido muy bien y realizamos de manera casi sin darnos cuenta. Además, parece estar especialmente dañada en los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque la vía nigroestriatal parece llevar a cabo funciones muy diferentes a las de las otras tres vías dopaminérgicas. Curiosamente, es la que mueve más moléculas de dopamina, de hecho, en ella aproximadamente el 80% de toda la dopamina del encéfalo. Vía séptima, vía infundibular. La vía infundibular es probablemente la vía dopaminérgica menos estudiada, quizá porque su función parece relativamente especializada en centrarse en la regulación de una hormona, aunque cuidado, luego veremos que esta hormona está implicada en varios procesos diferentes. Su red de neuronas va desde neuronas del hipotálamo, especialmente del núcleo arcuato o región tuberal, hacia la eminencia media y finalmente la hipófisis anterior. Por si no lo sabías, la hipófisis o pituitaria es uno de los principales puntos entre el encéfalo y el sistema endocrino.
ya que desde ella el cerebro controla buena parte de los niveles de hormonas que viajan por la sangre. Parte de estas moléculas son segregadas desde la glándula, mientras que el resto de la superficie encefálica, el sistema nervioso intenta mantenerse aislado del sistema circulatorio mediante la barrera hematoencefálica, que está relativamente ausente en la hipófisis. Se cree que su función principal es participar en la regulación hormonal del cuerpo, inhibiendo la secreción de la prolactina. De esta manera, la vía túbero-infundibular influye en procesos como la secreción de leche materna y el mantenimiento del equilibrio de un cierto nivel de deseo sexual. Aunque ten en cuenta que esto no es un mecanismo unidireccional, la prolactina también tiende a activar la vía túbero-infundibular, dando lugar a un bucle o feedback mediante el cual esa hormona se regula parcialmente a sí misma. En condiciones normales, la dopamina de este circuito actúa como una especie de freno sobre la liberación de prolactina por parte de la hipófisis. A su vez, la prolactina hace que el hipotálamo se llegue menos cantidad de una hormona llamada GnRH, la cual reduce los niveles de estrógenos y testosterona. Por ello, cuando pacientes consumen antipsicóticos que bloquean los receptores de dopamina, la vía túbero-infundibular puede empezar a trabajar de una manera anormal, dando lugar a la hiperprolactinemia, un fenómeno en el que los niveles de prolactina se elevan y surgen problemas como la galactorrea, las alteraciones menstruales y la disminución del deseo sexual. Como ves, en comparación con otras vías dopaminérgicas, su trabajo no tiene que ver tanto con la motivación o el aprendizaje motor, dado que se centra más en un proceso biológico muy básico asociado a la regulación de neuroendocrina. Octavo, la red atencional dorsal. La red atencional dorsal se distribuye entre los campos oculares frontales en el lóbulo frontal y el surco intraparietal. Tal y como ya habrás supuesto, este conjunto de células nerviosas trabaja en funciones relacionadas con el foco atencional, o sea, procesos mentales que nos llevan a concentrarnos en ciertos aspectos del momento presente y no en otros. FEF, IPS, BFC, TP, TPJ, o TPI. IPS, FEE, V. Lado izquierdo, lado derecho, dorsal, ventral, visual. Pero no todos los tipos de atención son iguales y la red atencional se centra en uno de ellos. La atención que solemos experimentar como un proceso top-down, es decir, una experiencia premeditada y que parte de un plan, no de una reacción automática ante un estímulo cuando te concentras para estudiar. Intentando bloquear mentalmente las distracciones, este circuito cobra protagonismo. En cuanto a los trastornos que afectan a esta red, suelen ser muy variados porque está distribuida por áreas amplias de la corteza cerebral. Por ello, es víctima de patologías que afectan a todo el encéfalo. Como buena parte de las enfermedades neurodegenerativas, ahora bien, algo que llama la atención es que según varios estudios, la red atencional dorsal parece estar más activa de lo normal en personas con esquizofrenia y está menos activa de lo normal en las personas con depresión. O sea, está sobrecargado y empieza a rumiar, y esa rumiación provoca pensamiento intrusivo, provoca estrés y pasa a somatizarse en el cuerpo, supongo. Porque si eso bloquea mentalmente distracciones, es como un forcejeo, bloquear parte de, o sea, forcejear algo. Si una persona me voy a por internet, por ejemplo, yo lo bloqueo por una discusión que se forzó a llegar a una conclusión que podría ser errada o mal pensada. Si ese es el caso, entonces el bloquear sería una forma de marcar un límite o de limitar un espacio que no se debe pasar. O sea, no sé si es forzar algo, eso sería. Pero no sé. En esquizofrénicos, yo creo que eso sería más por estrés. O sea, igual hay una parte que es la depresión esquizofrénica, o sea, que al revés, la depresión que se produce por la esquizofrenia, que es una subvariante, creo. Pero depresión es otro punto, la depresión es tristeza, que no me acuerdo del criterio diagnóstico, pues no lo leí en el libro, pero me acuerdo que el criterio diagnóstico era como 4 meses sin poder levantarte de la cama, llorando, como mínimo 2 semanas seguidas, sin poder cocinar, sin poder bañarse. Y eso era el DSM-5, si no me equivoco. Ya tendría que repasar. En menos activa, en la normal.
Menos activas las personas con depresiones porque, si no me recuerdo, había un artículo que hablaba de eh, las personas con depresión ven el tiempo pasar más lento y meditan pero más despacio. Quizá, o sea, no lo llamaría como una cuestión de retraso, pero podría ser, no sé, pues, tener como pocas alternativas y tomarte el tiempo solamente para poder encontrar una alternativa nueva, como minar, por así decirlo. No sé si Bitcoin o minar en Minecraft, por ejemplo, uno se demora en encontrar un tipo de recurso y la depresión es como muy de ese lado de estar buscando un recurso y demorarse mucho. Pero no es porque haya falta de energía, fuerza o cosas así, sino que es como, o sea, igual es mal concepto asociarlo a eso. A ver, porque, o sea, me imagino, la depresión puede ser por un objetivo en concreto que no se está consiguiendo. Y esa depresión es como, tiré tantas veces la lanza y no la ayunté que me deprimo. Y yo, no sé, pues lo intenté tanto que ya me rindo en esto. Y eso es como querer intentar buscar un recurso en específico. Y me da a entender que si es menor la actividad es porque es como frustración y decepción. Quizás por las habilidades de uno mismo también puede ser. No tengo idea, no tengo idea. 9. Noveno. Red atencional ventral. Esta red está situada entre el surco temporoparietal y la corteza frontal ventral. Y a diferencia del anterior, no lleva a cabo un proceso top-down, sino más bien un bottom-up. Bottom-up, más automático e instintivo. Nos predispone a centrar nuestra atención en ciertos estímulos rápidamente sin pensarlo, por ejemplo, al escuchar un ruido fuerte e inesperado. Su estudio en el mundo de las neurociencias tiene importancia ante alteraciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Sin embargo, la alteración en la que la red atencional ventral es más relevante es probablemente la negligencia espacial unilateral, la cual hace que las personas suelen omitir sistemáticamente todo lo que está a su izquierda, a pesar de que no sean ciegos ni de un ojo ni sordos ni por un oído. A pesar de que no sean ciegos de un ojo ni sordos por un oído. Mm, Tengo un pensamiento sobre ese tema llevado a la política. Lo de, cuando dicen zurdo de mierda se referirán a este tipo de cosas también, así como, o sea, es como, puta, uno escribe con la derecha, otros escriben con la izquierda, otros tienen más atención en el ojo, o sea, en el ojo izquierdo y por el otro se ve menos bien, o sea, tienen distintas alcances de distancia y en el oído también. El derecho puede percibir mucho mejor un sonido y supuestamente que si te hablan por el lado derecho te gusta más. Y si te hablan por el lado izquierdo debería repelerte en algún sentido, no me acuerdo dónde dice, pero me pregunto si habrá una suposición política de que todo lo que venga como de ese tipo de energía izquierda eh, trae un concepto negativo para ellos, o sea, dependiendo de la persona también, pues no me quiero meter en política, ¿verdad? No, bueno, eso es olvidar, olvidar, recesar, anular, cancelar, cancelar, cancelar. Este fenómeno aparece porque este circuito está distribuido sobre todo por el hemisferio derecho del cerebro. Cuando se produce una lesión en esta zona de la corteza cerebral, la red atencional ventral puede verse comprometida. ¿Y por qué afecta solo a los estímulos sensoriales que no llegan por el lado izquierdo? Porque cada hemisferio cerebral tiende a analizar la información que nos llega desde el lado opuesto. Si la lesión está en el hemisferio izquierdo, la red atencional ventral tendrá una cierta capacidad para mitigar el impacto que este tendrá en nuestra capacidad atencional del lado derecho. Mm, Sobrecarga. Pero si la parte derecha que queda lesionada, es más fácil que falle toda la red atencional ventral y que no quede nadie para atender a lo que pasa a nuestra izquierda, ya que el hemisferio izquierdo solo procesará información que llega desde la derecha. Si no mal recuerdo, el segmento derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, o sea, mi lado derecho del cerebro controla mi mano izquierda y mi lado izquierdo del cerebro controla mi mano derecha. A ver, para que te hagas una idea, alguien afectado por este problema suele dibujar los relojes tal como ves aquí. Y ya, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Uf, igual sí, pues sería un problema. Más allá de las células nerviosas, tal y como vimos antes, esto no es la única manera de entender el funcionamiento del cerebro.
También es útil analizar las funciones específicas de estructuras neuroanatómicas más delimitadas a nivel macro, el tálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. Si quieres saber más acerca de este fenómeno, te recomiendo este artículo o terminé ahí la bibliografía y el nombre del artículo. Interesante la verdad. O sea, hay más conexiones, hay más conexiones neuronales. O sea, obviamente caleta, pues se supone que se estudian por muchos lados. Me interesa más como la visión que puede tener un neurocirujano sobre cómo debe conectar las cosas. Supongo que intuye de alguna manera cómo funciona la red neuronal y si conecta tal lado con tal lado o corta el hipotálamo, por ejemplo, qué sucede o cómo provocar una alucinación a una persona, hacerle ver ángeles. Eh, Mesotímico, mesocortical. Me gustó, me gustó. Van a haber más y voy a tener que repasar.